Arizaga, que es socia de PKF Atest, a Edurne de León, que es directora de Recursos Humanos, de Gestión de Personas de All Iron Group, y a Sandra Escobedo, que trabaja en el Departamento de Gestión de Personas, de Recursos Humanos de Kutxabank. Con lo cual tenemos a PKF Atest, a una persona de Kutxabank y a una persona de All Iron Group. Como os comentaba, bueno, lo primero, son 3 empresas, son muy relevantes en el territorio. Igual habéis oído hablar más de PKF Atest o de Kutxabank, pero All Iron Group también es una empresa que fue fundada, retomando un poco lo que ha comentado Teresa, por dos personas que salieron justamente de esta facultad. Pero también PKF Atest, parte de las personas fundadoras, salen de la Universidad de Deusto, y Kutxabank hace muchísimos años, bueno, han pasado muchísimos profesionales de distintas áreas, de distintas titulaciones de Deusto también por estas empresas. Lo primero de todo, muchísimas gracias por estar aquí, a las 3. Lo primero, sí que me gustaría que explicaseis con vuestras propias palabras. Yo me he traído la chuleta, pero creo que sois vosotras las que podéis explicar qué es vuestra empresa, a qué se dedica y a qué os dedicáis vosotras dentro de esa empresa. Voy a empezar por Teresa y luego sigo hacia la izquierda. Teresa. Bueno, yo, en primer lugar, agradecer a la Universidad de Deusto el hacerme regresar a casa, porque es como volver a casa. Cuando he entrado aquí me ha dado un flash de alegría y volver a esta facultad y a esta universidad sobre todo, ¿no? Agradeceros a vosotros y a vosotras que dediquéis este tiempo, ¿no? Pues a escucharnos, y a las personas que estáis también en streaming, pues agradeceros también que estéis conectados y conectadas, ¿no? Bueno, yo llevo trabajando en PKF Atest ya unos cuantos años, ¿no? Muchos de vosotros conoceréis o nos conoceréis, somos una firma de servicios profesionales que empezamos hace 35 años, fundada por 3 emprendedores, 3 personas, muchas de ellas, sino las 3 personas estudiaron en esta facultad en concreto, y decidieron montar una empresa de servicios profesionales, orientada en la auditoría básicamente. 35 años más tarde, somos más de 600 profesionales en España, somos la 10ª empresa de servicios profesionales a nivel nacional. Podemos decir que competimos con las Big Four, aunque esto es una bilbainada y no puedo obviar el decirlo, pues es una firma de Bilbao, y es una firma que pues, me honra decir pues, que somos de aquí y que hacemos aquí, ¿no? Seguimos con un proyecto muy ambicioso, vamos a seguir creciendo. Yo creo que es uno de los pilares como empleadores, es decir, el proyecto tan atractivo que tenemos. Y, lógicamente, y ya termino la exposición de a qué nos dedicamos, tenemos 3 grandes patas: auditoría, servicios legales y consultoría en el tan amplio sentido de la palabra, es decir, consultoría en gestión, organización y personas, estrategia y sistemas. En mi caso, soy socia del área de organización y personas, de consultoría, y bueno, pues llevamos proyectos de este ámbito con un equipo importante y, como os decía, pues con un proyecto ambicioso y con ganas de crecer, ¿no? Así que cedo la palabra. Sí, muchas gracias, Teresa. Sandra, si nos cuentas un poco, por favor. Bueno, yo soy Sandra Escobedo. En primer lugar, también agradecer a toda la gente que habéis venido hoy a esta sesión para poder compartir con vosotros estas reflexiones, ¿no?, de ámbitos tan diferentes, pero que bueno, todos tienen ese objetivo común de ayudar en esa transición de la gente que acaba la carrera hacia los trabajos, ¿no?, hacia el mundo laboral. Agradecer también a la Universidad de Deusto, porque yo creo que en ese sentido hacen una labor muy importante. Yo también estudié aquí en la comercial, en la Deusto Business School, y realmente desde el primer momento sentía eso, ¿no?, que te estaban todo el rato dirigiendo hacia el entorno laboral. Y ahora viendo, ¿no?, diferentes universidades que tienen otros enfoques diferentes, pues bueno, creo que en ese sentido pues bueno, esta universidad pues tiene esa ventaja competitiva, ¿no?, respecto a otras. Concretamente, bueno, yo creo que sobra explicar, ¿no?, lo que es Kutxabank, porque bueno, pues todo el mundo le puede venir a la cabeza o de primeras puede saber lo que es Kutxabank. Sin embargo, bueno, a mí sí que me gusta siempre recalcar, ¿no?, no nos vamos a ir a la historia muy antigua, porque evidentemente son muchos años de recorridos de las antiguas cajas provinciales, municipales. Bueno, vamos a ir un poco a la historia más reciente.
Pero bueno, para nosotros es fundamental que la gente nunca olvide que Kutxabank ahora es un banco, que tiene su negocio bancario, pero que parte de una vocación o de una misión social, ¿vale? Y en ese sentido, y por si acaso no lo conocíais, que imagino que también, bueno, Kutxabank es el banco, es el encargado de hacer el negocio bancario, pero sus accionistas no son las fundaciones bancarias, antiguas cajas de ahorro, y todo ese dinero o todo ese beneficio que se genera en Kutxabank, aparte de, por supuesto, para pagarme a mí y al resto de mis compañeros y toda la parte que haya que pagar, bueno, pues ese dinero se reparte a través de dividendos a esas fundaciones bancarias que en Euskadi, cada una en su ámbito de territorio, realiza la obra social, ¿vale? Entonces, yo creo que es muy importante, por supuesto que es un banco y tiene su negocio bancario, pero no olvidar nunca esa perspectiva de que ese dinero que se genera revierte luego en la sociedad a través de esa obra bancaria, ¿no? De la obra social. Y bueno, yo concretamente en estos momentos estoy en el Departamento de Recursos Humanos y concretamente en el área de gestión, desarrollo y selección. Y bueno, también al hilo de lo que comentaba también Teresa, bueno, la primera etapa de tu vida profesional sí que marca mucho tu carrera, ¿no? Puede marcarla, pero también animaros a que realmente yo empecé en auditoría, luego he estado también en una empresa en control de gestión, he estado en la red comercial con clientes y ahora estoy en recursos humanos, ¿vale? Entonces también quitar ese miedo de que no penséis que tampoco la decisión que vayáis a tomar ahora al salir de la universidad va a marcar vuestro futuro y no vais a poder ser capaces de cambiar de ámbito. Entonces, bueno, lo dicho, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Edurne. Vale. Yo no me quiero repetir, pero sí que, bueno, por lo menos continuar con el agradecimiento a los que os habéis tomado el tiempo de venir, de estar viéndolo en streaming y a la universidad por seguir organizando todo este tipo de eventos a pesar de las circunstancias, ¿no? Bueno, como has dicho, soy Edurne y estoy liderando el área de recursos humanos del grupo Lairon, que no tenemos 35 años de experiencia ni la trayectoria de Kutxabank. Nacimos en 2019, que fue a la vuelta de la esquina, aunque parece que con la pandemia en el medio fue hace mucho tiempo. Lo iniciamos, bueno, pues de la idea de Jon Uriarte y Ander Michelena, que una vez que vendieron TicketBiz, creyeron que seguir emprendiendo y seguir haciéndolo en Bilbao era la mejor idea. Surgió de sus mentes el proyecto Lairon. Me incorporé al inicio del proyecto a gestionar los recursos humanos, que ni siquiera los teníamos, pero considerábamos que empezar desde el principio a seleccionarlos bien y a formarlos nos iba a permitir a la larga poder gestionarlos de la mejor manera. Y hoy, 3 años más tarde, estamos 125 personas en el grupo, seguimos teniendo nuestra central aquí en Bilbao y esperamos crecer muchísimo. Nos dedicamos a 3 áreas principales, que las voy a resumir muy brevemente. Una es el fondo de inversión o Lairon Ventures, somos un Venture Capital que lo que intentamos es escuchar a emprendedores y apoyarles en los primeros momentos, desde poniendo capital en sus inversiones como fondo de inversión, a acompañarles en los primeros pasos en todo lo que pueden necesitar, incluso estando en sus consejos de administración, echándoles una mano como central, ayudándoles a seleccionar talento, bueno, pues creando plataformas para que estos emprendedores puedan hacerlo con garantías. Por otra parte, tenemos una SOCIMI ya dentro de la parte más inmobiliaria, que lo que hace es adquirir inmuebles y rehabilitarlos para uso turístico. Creemos que el turismo va a tender más hacia los apartamentos turísticos que a los hoteles. Entonces, la SOCIMI adquiere esos inmuebles y luego los rehabilita. Y luego, por último, tenemos a Libere, que es nuestra explotadora, que lo que hace es explotar este tipo de inmuebles, no solo de la SOCIMI de Lairon, sino de terceros. Empezamos explotando nuestro primer edificio en diciembre de 2020 y hoy tenemos 13 por España y esperamos este año ya internacionalizarnos. Y lo que hacemos, bueno, pues en esos edificios es, a través de muchos sistemas informáticos, generar un sistema de check-in y check-out bastante innovador que nos permiten explotarlos de la mejor manera posible con unos grandes rendimientos. Entonces, 3 empresas del territorio, cercanas, que tenéis unas un poquito más de historia, otras un poquito menos, pero las 3 un mercado muy bueno y muchas ganas de seguir, ¿no?, avanzando en la próxima década. La primera pregunta que me gustaría proponeros a las 3 es ¿qué necesidades vais a tener? Hemos visto el gran enfoque macro, ¿no? Ha abierto el foco Teresa y ha dicho en la próxima década parece que se van a abrir huecos, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Qué necesidades vais a tener? ¿Qué tipo de personas vais a buscar? Si alguien está pensando
dentro de un año, dentro de 3 meses, dentro de 2 años, en acercarse a vuestras empresas, ¿qué tipo de perfil os gustaría encontraros también para las personas que nos siguen en presencial y en online, para que se hagan una idea, ¿no? Podemos empezar, si os parece, por Kutxabank mismo y luego saltamos a Olairon y luego a PKF. Vale, bueno, Kutxabank, como decíamos antes, bueno, puede sonar a tradicional, a antiguo, ¿no? el sector, ¿no? El sector de la banca, pero si bien es cierto que esa parte, y bueno, partimos de una historia, bueno, en estos momentos estamos en un sector que puede o probablemente sea de los más cambiantes, ¿no? Y que más transformación va a requerir a futuro si es que quiere sobrevivir, ¿no? Ese sector, esa manera o ese modelo de negocio, ¿no? Entonces, en ese sentido, con las crisis que hemos tenido, la pandemia también, pues bueno, ha acelerado y ha hecho cambios relevantes, ¿no? En el modelo de negocio y en la manera de relacionarse con los clientes. Entonces, en ese sentido, todos esos cambios, esas crisis que comentábamos, la pandemia también, las necesidades de regulación, las presiones regulatorias que se están dando también en el sector, pues bueno, están haciendo que las demandas de profesionales estén cambiando un poco. Si bien es cierto que si vamos un poco a perfiles, ¿no? Concretamente de carreras, si bien es cierto que, por supuesto, la mayor demanda de perfiles que tenemos está relacionada con el ámbito económico-financiero, carreras como ADE, economía y también con el ámbito de derecho, ¿vale? Pues titulaciones como derecho, tanto para el ámbito jurídico como para también la propia parte del negocio con clientes. Pero bueno, todo lo que comentábamos anteriormente, aunque esa sigue siendo nuestra base, nos está haciendo tender hasta a perfiles que antes era impensable, ¿no? Tener dentro de, o no impensable, o bueno, eran muy pocos los perfiles de ese tipo que teníamos dentro de las entidades bancarias, como pueden ser los perfiles cuantitativos, bueno, igual aquí no hay ninguno, pero bueno, matemáticas, física, ese tipo de perfiles, y los perfiles tecnológicos también, ¿vale? Todo, pues ingenierías informáticas, o sea, perfiles que, bueno, en un principio no eran necesarios, ¿no? Dentro del sector, pero que ahora, pues bueno, debido a la regulación, a la transformación tecnológica que está dando, pues cada vez los estamos demandando más y se nos está haciendo muy difícil encontrar. Entonces, bueno, pues realmente ese tipo de carreras van a tener una salida muy fuerte dentro de la banca. Sin olvidar, por supuesto, carreras como ADE, Economía, que siempre van a tener también su salida directa en la banca. Y luego ya yéndonos un poco más a las soft skills, ¿no? Como podríamos llamar, bueno, nuestro negocio es un negocio que está basado precisamente en ese tipo de competencias, ¿vale? Porque si bien es cierto que los conocimientos técnicos, la base técnica tiene que ser sólida y tiene que estar, pues bueno, nosotros, nuestro negocio es tratar a un cliente, ¿no? Acompañar en el proyecto de vida a nuestros clientes. Entonces, ese tipo de competencias, de habilidades de comunicación, orientación a clientes, a resultados, empatía, compromiso, pues bueno, están presentes y siempre han estado muy presentes en nuestro modelo de competencias a la hora de seleccionar a la gente, a la hora de evaluar a nuestros propios empleados, pero sí que es cierto, y derivado también del momento en el que nos encontramos, estamos identificando que hay competencias que se están sumando, ¿no? a lo que buscamos y que yo creo que son transversales también para cualquier otro tipo de sector, como puede ser la adaptación al cambio y flexibilidad, que bueno, estamos viendo que bueno, nuestro modelo de negocio está cambiando radicalmente y necesitamos profesionales que sean capaces de adaptarse a esos cambios tan vertiginosos que se van dando año a año. La resiliencia también, que bueno, lo hemos incluido también porque creemos que es fundamental, y por supuesto todo el tema de habilidades digitales, no tanto como conocimiento, sino como habilidad, ¿no? De poder familiarizarse y poder dar respuesta al entorno en el que estamos. Gracias, Sandra. Muy interesante. Kutxabank va a necesitar muchos profesionales en el próximo lustro, por lo menos. Edurne, Olairon Group, ¿no? O sea, dedicáis a 3 cosas distintas. ¿Qué tipo de perfiles tenéis o buscáis? Nosotros, nuestro mayor reto para este año a corto plazo se centra en el departamento técnico. Buscamos desarrolladores, ingenieros de software, bueno, pues todos estos perfiles técnicos cuyo objetivo que tenemos de departamento es duplicar el número de personas, con lo cual es una demanda importante que tenemos, pero más allá de esos perfiles técnicos, bueno, pues todo en el fondo de inversión, sobre todo lo que buscamos son analistas, ¿no? Personas que puedan evaluar esas startups, esos emprendedores que vienen y que nos hagan decantarnos por invertir o no invertir en ellos, ¿no? El equipo está creciendo, estamos haciendo mucho plan de cantera, tenemos becarios que han pasado a formar parte en la plantilla a lo largo de este último año y seguimos buscando crecer mucho en este departamento, ¿no? Hoy por hoy tenemos más demandas de gente que emprende, de pequeñas startups que están intentando levantar fondos de financiación, fondos de
rondas de inversión y nosotros no somos capaces hoy por hoy de poder darles respuesta en los tiempos que queremos. Son dos perfiles que necesitamos, si bien es cierto que a día de hoy tenemos cerca de 20 procesos de selección abiertos y buscamos de todo, el departamento de marketing, desarrollo de negocio, el departamento financiero, tenemos todos los departamentos creciendo y prácticamente todos con un proceso de selección abierto, pero sí que es cierto que tanto los analistas de inversión como el departamento técnico es lo más potente que tenemos. Y a nivel de soft skills, como comentábamos, para nosotros es clave en un proceso de selección centrarnos en buscar ese talento, ¿no? Que decimos, ¿y cómo identificas el talento, no? Porque queremos que la persona desde el momento de la entrevista nos muestre algo diferente al resto, ¿no? Que tenga ese talento. Y nosotros al final decimos, bueno, pues para nosotros el talento es conjugar tres cosas principalmente. Dos, que para nosotras son básicas y que los tenemos en los valores de la compañía, que por un lado es la ambición. Queremos que la persona que se presente quiera llegar a ser lo mejor en lo suyo. No queremos que llegue a querer ser director general, que todo el mundo quiera llegar a eso, sino que en lo que va a ser, que quiera ser el mejor, que siga un proceso de aprendizaje continuo, que se mate por lograr los resultados y que lo dé todo en el trabajo. Y eso desde otra cosa, desde otra característica que también la tenemos en nuestros valores, que es la humildad. De saber que no va a llegar solo a ser el mejor y a donde quiere llegar, que tiene que remar con todo el equipo y que muchas veces, pues al ser una startup, toca aportar en otros departamentos, ¿no? Entonces queremos conjugar esa ambición con hacerlo desde la humildad y por otra parte el compromiso. Creemos que todas las personas que están en nuestro proyecto están el 100% por el proyecto, están súper comprometidas y lo hacen suyo. Y queremos que la gente que se siga incorporando siga sintiendo esto, ¿no? Que no se diluya ese core que tenemos las primeras personas que entramos, sino que todo el mundo perciba eso. Y para nosotros el talento basado en esas tres características resulta básico en los procesos de selección. Muy interesante, o sea que realmente tenéis 20 procesos abiertos, habéis dicho, o sea que sí que estáis ¿no? en plena vorágine, ¿no? Tenemos un departamento de selección muy activo, sí. Vale, perfecto. Y la importancia de los valores, ¿no? De que igual si alguien se acerca a una empresa para echar currículum, que eche un vistazo, se lea los valores de la empresa, porque bueno, dice algo o mucho de esa empresa, ¿no? Nosotros en la evaluación del desempeño que hacemos semestralmente en la compañía nos evaluamos en un montón de cosas, de acciones, de funciones, de competencias, pero también nos evaluamos en cuánto de alineados estamos en los valores de la compañía, ¿no? Para que no nos desenfoquemos de eso que queremos ser dentro de Olairon. Vale, bueno, muchas gracias, muy interesante. PKF Ates, Teresa, empezáis en 3 socios, sois 600, ¿no? Ahora, ¿a futuro cómo lo ves en el medio plazo? Bueno, somos ya más de 600 profesionales en España y seguimos creciendo, ¿no? Comentaba que tenían en Olairon 20 procesos abiertos, pues nosotros llegamos a los 60 procesos vigentes abiertos en la actualidad, porque estamos creciendo de una manera exponencial. De hecho, en los últimos 10 años es donde hemos experimentado este boom y este crecimiento, tanto en Bilbao como en el resto de España. Estamos creciendo en Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Canarias, Baleares, bueno, pues, en un montón de sitios, ¿no? Y luego estamos con la red internacional, que también de alguna manera pues, nos permite ampliar, digamos, nuestros servicios a nivel mundial, ¿no? En cuanto al tipo de perfil que estamos buscando, pues bueno, evidentemente una firma de servicios como la nuestra es multiservicio, es multicliente y es multiproducto. Por lo tanto, como os comentaba antes, tenemos una pata de auditoría, una pata de asesoría legal y una pata de consultoría con toda la amplitud que os comentaba, desde organización, personas, sistemas. Los perfiles que nosotros buscamos, pues lógicamente administración de empresas, derecho, ingenieros de sistemas. Sí es una realidad, y creo que coincido con mis compañeras, y lo hemos detectado, ¿no? Yo creo que debido a la pandemia se ha producido digamos una aceleración, ¿no? en la transición digital, y necesitamos perfiles tecnológicos de una manera intensiva. Y es una realidad también que nos está costando encontrar en el mercado estos perfiles. Creo que coincido con un poco la valoración que habéis hecho vosotras, ¿no? O sea, hay determinados perfiles que nos están costando encontrar.
Pero bueno, son perfiles que con carácter general, pues bueno, dado el multiservicio y multicliente en el que estamos y multiproducto, pues todos estos perfiles que buscamos y con esos más de 50 procesos de selección que tenemos abiertos, pues bueno, tenemos una variedad importante, ¿no? Y en cuanto a las soft skills que estáis comentando, nosotros también tenemos muy claro que hay 4 valores, que son los 4 valores que tenemos en la firma, y que son los valores básicos y mínimos que buscamos en nuestros candidatos y candidatas. Estos 4 valores son el trabajo en equipo, la comunicación, la orientación a resultados y el compromiso. Y de alguna manera vienen ligados a nuestra evaluación del rendimiento. Nosotros también valoramos a nuestros profesionales en estos valores, de manera anual se les evalúa y de alguna manera esa evaluación en una firma como la nuestra va ligada a una carrera profesional. Por lo tanto, pues, a medida que una persona vaya avanzando en el desarrollo de esos valores, al margen de otra serie de objetivos que se puedan ir marcando, pues más crecimiento tendrá en la firma porque estará más alineado con lo que nosotros buscamos en nuestros profesionales. Muchas gracias, Teresa. Imaginemos que algunas personas, una vez que habéis ya expuesto vuestras empresas, qué estáis buscando, cómo veis a medio plazo, que un poco, cuando hemos bajado lo micro y lo hemos aterrizado en empresas concretas, parece que concuerda con lo que hemos dicho en la primera parte de la charla, ¿no? Que se van a abrir bastantes huecos, y no solo en empresas de rápido crecimiento como la Iron Group, sino en empresas más asentadas como Kutxabank o PKF. Imaginemos que una persona que nos está oyendo, que nos está viendo, quiere echar el currículum. Tiene el currículum ahí en el bolsillo ahora mismo o lo tiene preparado ahí en PDF y lo echa. ¿Y qué tipo de proceso empieza? ¿Qué tipo de proceso tenéis en vuestras compañías? ¿Qué fases tiene que pasar, ¿no? Entendemos que habrá distintos tipos de proceso, pero bueno, uno estandarizado para que las personas que nos escuchan puedan saber, ¿no? Son exámenes, son cuestionarios, son entrevistas en profundidad, es polietápico, ¿no? Entonces, si nos podéis dar o les podéis dar un breve, ¿no? Unas pinceladas de vuestros procesos de selección. Ahora voy a hacer al revés, vamos a empezar por Edurne y vamos de izquierda a derecha. Entonces, en All Iron Group, ¿cómo lo hacéis? Bueno, nosotros una vez que recibimos el currículum, la primera fase del proceso, digamos, la tienen con recursos humanos siempre, que es bueno, pues un momento de acercamiento a la persona. Los procesos suelen ser ágiles porque al haber tanto proceso abierto y siempre las necesidades que nos transmiten son siempre para el día anterior en el que nos la han transmitido, pero nosotros siempre intentamos explicar quiénes somos y hacerles ver un poco la esencia de la compañía, ¿no? Para manejar expectativas y para que luego la persona se sienta a gusto con nosotros, no solo en lo profesional, sino también en la parte personal. Después de estar con recursos humanos, tiene una primera entrevista personal con el que sería su responsable, digamos, con la persona que ha decidido abrir el proceso. Y normalmente, tras esa primera entrevista que no es tan técnica, sino le llamamos cultural fit, de ver un poco los conocimientos, el encaje que podría tener en la empresa, suele haber un caso práctico. Nosotros enviamos un caso práctico ad hoc para cada uno de los puestos que tenemos abiertos y la persona bueno, pues trabaja ese caso práctico de manera individual. Después de eso, independientemente de lo que nos envíe, tiene la oportunidad de defender el caso, de juntarse otra vez con su responsable y poder defender el caso o las respuestas, porque al final sí que hemos visto que independientemente de lo que nos envíe puede haber una respuesta que no sea la que nosotros esperamos, pero sí el razonamiento que hay detrás nos lleva a pensar que la persona tiene mucho más que aportar de lo que la respuesta en sí misma dice, ¿no? Entonces tiene ese momento de defensa del caso práctico, de poder explicárnoslo y a partir de ahí, dependiendo un poco el puesto, se suele reunir con otras personas del equipo, no solamente con el que sería su superior, sino también con los que serían sus futuros compañeros, ¿no? Para evaluar que efectivamente hay cierto feeling y no llega el primer día en la empresa y te tienen que presentar a todo el mundo, joder, te quedas como abrumado, ¿no? Sino que bueno, pues ya antes ha conocido a bastante gente del equipo, se ha evaluado, son procesos intensivos y es un poco por lo que decíamos, ¿no? Nosotros queremos que la gente se incorpore a nuestro equipo con un gran compromiso, ganas de meterse a 100% dentro de lo que es el proyecto y para eso, aparte de lo que son unas funciones que ves descritas en un puesto de trabajo, te tiene que gustar la empresa, las oficinas, la gente que está ahí y el ambiente de trabajo que tenemos, que es ciertamente dinámico, diferente a lo que puede haber en una empresa tradicional, ¿no? Entonces, la persona no viene el primer día y se lleva ningún susto, sino que ya nos ha visto en funcionamiento, le hemos enseñado las instalaciones, ya sabe a lo que viene, ¿no?
Y para nosotros el proceso no finaliza el día que la persona se incorpora. Tenemos un seguimiento con el nuevo empleado dentro de la compañía, le hacemos encuestas, bueno, pues aparte del primer día para saber cómo se ha sentido a lo largo del proceso de selección y qué deberíamos mejorar o modificar, sino luego cuando lleva un mes, pues también queremos hacer el seguimiento con él, hacemos muchas iniciativas de involucrarle, de que la gente esté implicada, no solo en lo profesional, sino otras muchas en partes más personales, de bueno, pues comidas y temas más informales que hacemos para que la persona se sienta mucho más integrada, ¿no? Y ahí hasta los 6 meses de la persona en la compañía tiene mucho seguimiento por parte de recursos humanos, entendiéndolo como parte del proceso del onboarding, ¿no? Para que ya se sienta integrado y pueda funcionar dentro de la empresa. Vale, muy interesante. O sea, que no solo es el proceso de entrada, sino cómo entras y los meses posteriores. Los primeros meses al final son claves dentro de la organización para que haya una buena adaptación y una integración y cuanto antes pues pueda empezar a producir al 100%, ¿no? Porque se siente arropado y se siente cómodo en la empresa. Vale, muchas gracias. Edurne, Sandra, ¿un enfoque igual un poco diferente o hacéis las cosas parecido? Sí, bueno, nosotros realmente tenemos como 3 procesos diferentes, ¿no? Dentro de que, no por la tipología del puesto, sino por la tipología de contratación, ¿no? Por un lado, tenemos una vía de contratación habitual, que es para gente recién graduada, que se puede incorporar de manera temporal, ¿no? Con una contratación laboral formativa en prácticas de 1 año de duración, 2 años de duración, bueno, ahora con la reforma laboral 1 año de duración, ¿no? Que esa suele ser procesos de selección más cortos porque la demanda también pues, es más del día a día, ¿no? Entonces, bueno, son procesos de selección basados en un filtro de currículum y luego una entrevista personal con recursos humanos. Luego, por otro lado, tendríamos los procesos de selección centrados en gente con experiencia, pues para puestos técnicos, específicos, de matemáticos, como comentábamos, o físicos, o perfiles tecnológicos que demandemos, que esos también están basados principalmente en una entrevista con recursos humanos y una entrevista técnica por parte del departamento para el que esté localizada la necesidad. Y luego tendríamos los procesos de selección más grandes, ¿no? Que, bueno, aprovechando también el foro, en estos momentos vamos a lanzar un proceso de selección indefinido, ¿vale? Ya no es de contratación temporal, sino indefinido para 60 personas, bueno, pues una oportunidad muy importante. Y ese proceso de selección indefinido se va a nutrir de 2 vías. Primero, por la gente que ya está trabajando con nosotros. Nosotros utilizamos esa contratación de 1 año como vía para que la gente vea si le gusta el trabajo, le gusta el día a día en la oficina o en el departamento en el que esté, y luego poder nutrirnos ahí de ese colectivo para incorporarse ya de manera indefinida. Y luego, por otro lado, de gente de fuera, ¿no? De gente que no esté trabajando con nosotros en Kutxabank, bien sea gente que acaba de acabar la carrera o gente que está en otros sectores que quiera incorporarse de manera indefinida al proyecto de Kutxabank. Y en esos procesos de selección, que son procesos de selección pues, más masivos, comentábamos que se ofertan 60 plazas, o sea, verdaderamente el número de currículums que gestionamos pues es muy elevado, entonces, bueno, pues consta también de más pruebas. Principalmente, nosotros ahora el reto que tenemos con los procesos de selección y sobre todo centrado en estos procesos de carácter indefinido es que sin perder, por supuesto, las bases, ¿no? de todos los procesos de selección que tienen que tener, la objetividad, el no tener sesgos en la selección, bueno, todos los pilares que hemos tenido siempre, lo que estamos buscando es dar un mayor valor añadido a los candidatos y candidatas, ¿no? Que realmente ese proceso de selección sea una experiencia, ¿no? del candidato o candidata. Para la organización el valor añadido es encontrar al mejor profesional, pero también el propio candidato que en esos procesos de selección pues vea que son dinámicos, incluso divertidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, principalmente ese tipo de procesos están estructurados de una primera fase de pruebas psicotécnicas, que bueno, en estos momentos son online, una segunda fase de dinámicas de grupo, que estamos intentando dar un cambio en ese sentido y pasar de esos business case más tradicionales y más de modelo de ventas o bueno, cosas más tradicionales, y estamos incluyendo mucho la gamificación, ¿no? dentro de los procesos de selección, pues a través de juegos, todo lo que comentábamos antes de los valores de la compañía, esas competencias blandas que buscamos, pues verlos o inferirlos a través de esos juegos, que son pues juegos como tipo una escape room ¿no? virtual que tienes que hacer, bueno, intentar ver esas competencias de los candidatos y candidatas, y luego ya una vez se supera esa fase, que para nosotros es vital porque ahí se ven muchas competencias y se ponen en juego muchas competencias, trabajo en equipo, la empatía que tienes, cómo se ayuda a la gente, ¿no? Pues, muchas
competencias que están ligadas, ¿no?, al propio proceso. Luego ya pasarían a esa entrevista personal con recursos humanos, en la que el proceso también es el mismo, ¿no? Las entrevistas también están basadas en competencias, o sea, lo que buscamos no es el currículum el expediente, ¿no?, que también, ¿no?, es una parte que complementa la información, pero lo que buscamos es, a través de esa entrevista, pues percibir esas competencias que creemos que tienen que ser transversales para toda la gente que incorporamos en Kutxabank. Esto sería un poco, así de manera resumida, los procesos. Muy interesante. Yo creo que nadie nos esperábamos que para entrar en un banco una de las pruebas era un escape room, ¿no? Sí, por eso, que se está innovando. Sí, pero muy interesante, ¿no? Porque ves los perfiles y la parte humana, ¿no?, de las personas, no solo la técnica, ¿no? Cómo deciden, cómo eligen, cómo se acompañan, ¿vale? No, muy interesante. Muchas gracias, Sandra. Teresa, también tenéis 60 procesos abiertos, como Kutxabank, que estáis ahí más o menos a la par. ¿Cómo lo hacéis vosotras? ¿Qué tipo de pruebas? ¿Qué etapas hay? Bueno, nosotros tenemos un proceso más sencillo y más tradicional en ese sentido, ¿no? Nosotros, el área de recursos humanos recibe los currículums de los candidatos y candidatas, se hace un primer cribado de esos currículums para que encajen en lo que la firma, ¿no?, necesita y las necesidades que tengamos. Y una vez que se pasa ese primer filtrado, se pasa a una entrevista con recursos humanos, una entrevista individual. Luego se pasa una serie de focus group pues, para valorar pues esas competencias que hemos comentado, ¿no? Si nuestros candidatos y candidatas tienen esas competencias ligadas a esos valores que la firma está buscando. Y una vez pasada esa fase, pues pasaría a tener la entrevista con el socio o con la socia, que es el responsable de área, en el cual pues, bueno, es una entrevista mucho más técnica, donde se valoran aspectos pues, más ligados a la tipología de proyecto o de trabajo que se va a desempeñar. Y ahí no termina. El profesional que se incorpora a nuestra firma, puedo hablar desde luego desde el área de consultoría, que es el área que a mí me afecta, se le asigna un tutor o una tutora. Este tutor o tutora suele ser normalmente un gerente, un supervisor, es decir, una persona con una categoría, con una expertise dentro de la firma. Se va a encargar de definir una hoja de ruta con unas acciones formativas muy ad hoc para que esa persona vaya adquiriendo esos conocimientos y ese acompañamiento a lo largo de los siguientes meses, pues para que al final se encuentre cómodo en el desempeño de esos proyectos y no sea entrar en una firma y lanzarte al vacío, ¿no? Sino pues, acompañarle en un proceso con una persona que tiene una expertise y que se sienta cómoda e integrada en el equipo. Muchas gracias, Teresa. Muy interesante. 3 procesos distintos, con sus características, con sus necesidades, con varias etapas, tanto temas técnicos como temas personales, entrevistas, pruebas, etcétera, etcétera. Tenemos una última parte ahora. Teníamos preparadas más preguntas para que yo os lanzara, pero yo creo que sí que sería bueno estos últimos 10 minutos abrir el debate hacia allí, ¿vale? Hacia las personas que os habéis acercado, ¿no? Entonces sí que me gustaría, bueno, a la mayoría os he dado clase, pues me conocéis, que hago bastantes preguntas, y no me puedo resistir. Sí que me gustaría abrir, o nos gustaría abrir un turno de preguntas, ¿no? Si hay algo que os apriete el zapato, que queráis saber, que queráis preguntar. Tenemos 4 profesionales, por cierto, 4 mujeres, que no es tan habitual en este tipo de mesas, 4 mujeres tanto de la Diputación como de 3 empresas del territorio donde podéis trabajar o donde podéis acabar trabajando, ¿vale? Sí que me gustaría abrir un turno de preguntas y animaros a hacer alguna pregunta, ¿no? Porque realmente el foro de empleo es sobre todo para las personas que os vais a incorporar al mercado de empleo. Sí, Sergio, creo hay un... Sí. Te voy a ayudar a romper el hielo. Muchas gracias, Sergio. Es que si no ya le he puesto la nota, ¿eh? O sea, ya está. Muy buena nota, por cierto, ya lo digo en público. Bueno, ¿no? Vale, mi pregunta es, yo no estoy aquí, pero yo no pertenezco a esta facultad. Yo pertenezco a una facultad que hay más allá, donde se dan filosofía y artes oscuras. Y entonces mi pregunta era... Sociología también, que he visto que... Y entonces tenía una pregunta que es si este futuro que nos estáis describiendo, en ese futuro caben aptitudes o caben cualidades que van más allá de lo meramente económico. Me explico. Por ejemplo, actitudes, la labor social que realiza una empresa hacia la sostenibilidad, hacia la igualdad, hacia todos estos retos que, por ejemplo, vemos cristalizados en los ODS, ¿no? Si también estamos creciendo en ese sentido, ¿no? Si también
Porque Kutxabank, que como que sí tiene, al final es una caja, ¿no? Era una caja, eran 3 cajas. Pero, por ejemplo, el fondo Black Iron, entiendo que pues, también tendrá sus debates, ¿no? O sea, por ejemplo, lo de los pisos turísticos, seguro que tiene que tratar con temas de gentrificación, por ejemplo, o el tema de que has dicho, buscamos gente ambiciosa, ¿no? Al final es como un perfil de empresa muy bueno, pues ese, como depredaticio igual, ¿no? Que entonces yo me preguntaba dónde cabe ahí la acción social y si realmente se busca esa acción social, ¿no? Si estas competencias que tenemos gente que estudia mi carrera también caben en ese mercado. Entonces esa era un poco mi pregunta. Si es tomar el Sí, igual por... sí. ¿vale? La carrera es filosofía política y economía. Sí, Hay que decirlo todo. Hay que Pero decirlo sí, todo. yo he especializado en economía, además. Yo estoy en una consultoría, pero bueno, igualmente. Pero Edurne, sí. Vale, por alusiones yo te contesto. Desde el propio Liron Ventures, desde el fondo de inversión, una de las cualidades que valoramos en todas las startups que valoramos es que tenga esa parte de sostenibilidad, saber cómo está trabajando todo este tipo de aspectos, y creemos que es algo básico que todos los fondos de inversión cada vez más están centrándose en evaluar las empresas, tanto las participadas como las incubadas, en esos aspectos, ¿no? En qué hacen por conseguir que sean más sostenibles o qué aportan, aparte de unos resultados, obviamente, qué aportan en estos otros ámbitos, ¿no? En la parte inmobiliaria, que era la que más dudas te generaba, nosotros trabajamos con la SOCIMI a la hora de rehabilitar los edificios. Sabemos que es siempre la balanza entre que lo sostenible suele ser más caro, pero siempre trabajamos para que los edificios que rehabilitamos pasen a ser sostenibles, porque es una inversión inicial, pero luego a la hora de operarlos sabemos que va a tener rendimientos, ¿no? Entonces sí que estamos trabajando mucho en eso, en aspectos iniciales cuando empezamos a operar los edificios, a la hora de elegir todos los aspectos que en un hotel puede ser donde más desechos se genera, desde los jabones, el papel higiénico, las toallas, todo eso en todas las empresas que nos dan servicio de lavandería, de limpieza y de todo, es algo que valoramos, que ponemos en la balanza, o sea que sí que estamos trabajando en eso. Y uno de los procesos de selección que tenemos abiertos es para incorporar una persona que nos pueda ayudar desde dentro a trabajar en todas las áreas de la sostenibilidad, de los ODS, de todo lo que hay que trabajar, porque valoramos incluso contratar un consultor externo que nos pudiera echar una mano, pero al final, una vez finalizada el proceso de consultor, ¿luego qué? Luego alguien nos tenía que seguir tirando de las orejas en algunos casos, ¿no? Entonces estamos buscando una persona que se incorpore dentro de la empresa y dentro del grupo y a las 3 empresas nos pueda ir guiando por todo este mundo que queda mucho por hacer. Teresa, Sandra, no sé si queréis... Sí, a mí sí me gustaría responder a tu pregunta. Para que te hagas una idea, ya lo aterrizo muy a mi día a día y a mi equipo. En mi equipo tengo bióloga, química, psicóloga, AD, es decir, tenemos un equipo multidisciplinar y que abarca muchísimo tipo de conocimiento. ¿Por qué? Porque en consultoría de organización, que es en lo que estamos especializados nosotros, requerimos esos perfiles. Y en concreto ahora, de alguna manera, estamos elaborando mucho proyecto ESG, es decir, muy ligado a temas de ODS, muchos informes no financieros, porque, como está comentando mi compañera, muchos fondos de inversión requieren de este tipo de proyecto, porque es una exigencia normativa en muchos casos. Y nosotros digamos que necesitamos perfiles polivalentes y así está trabajando mi equipo y estamos desarrollando proyectos de estas características. E internamente, Emakunde nos acaba de certificar y homologar como empresa absolutamente comprometida con la igualdad. Nos acaban de dar una certificación que en ese sentido nos honra y nos da muchísima satisfacción, porque nos ha costado muchísimo conseguir, que os aseguro que los criterios son súper exigentes para que te puedan dar ese tipo de certificaciones. Por lo tanto, también dentro de la firma tenemos un compromiso muy fuerte en esta materia. Y luego, de cara a nuestros proyectos y clientes, lógicamente, también, porque es una tendencia, no es una tendencia, es una realidad que se da, y que estos perfiles y los equipos, por lo menos los que nosotros trabajamos en consultoría, cuanto más versátiles y polivalentes sean, mejor funcionan. Vale.
Gracias. Sandra, has comentado un poco antes. con el Yo, tema bueno, pero- yo creo que esa es la parte más clara, ¿no?, de Kutxabank, la parte de la obra social a través de sus fundaciones, pero yo creo que ya en estos momentos todo lo que estábamos comentando, el tema de ESG y demás, es algo que está en el núcleo de todas las organizaciones. Antes era un departamento aislado que hacía eso, ¿no?, y los demás iban a lo suyo y digamos que era como más un lavado de imagen, y yo creo que cada vez más todas las compañías, y hablo de Kutxabank, pero estoy convencida que el resto ocurre lo mismo, lo están integrando dentro de sus modelos de gobernanza, de sus políticas, de su toma de decisión. Entonces, pues lo que comentabas nosotros también, no solo con la parte de la obra social, sino también en toda la parte de los fondos de inversión de Kutxabank, el dinero que se invierte, los criterios ESG cada vez están más presentes, hay un departamento específico también que se encarga de eso, pero también de manera transversal todos los profesionales también de Kutxabank recibimos formación en materia de todos esos ámbitos, entonces pues sí, también esos perfiles por supuesto complementan muy bien y deben de ser parte de cualquier miembro de la organización. Ok, gracias. Sí, ¿suficiente? Sí, ¿no? Bastante bien, bastante bien. Venga, más preguntas. ¿Tenemos un ratito más? Sí, Rubén. Bueno, muchas gracias. Veo que yo también estoy en la misma carrera de Sergio y vemos que podemos tener algún encaje en el mercado laboral, así que le agradezco. Mi pregunta iba un poco en un sentido parecido, y es que si, por ejemplo, los jóvenes estamos condenados a la precariedad, en el sentido de que vamos a entrar en unas condiciones peores que igual entraron nuestros padres o personas que tienen más años, vamos a tener que hacer el doble de esfuerzo y vamos a tener unos salarios más bajos. En el sentido de si vamos a tener que hacer sangre, sudor y lágrimas para poder insertarnos en un mercado laboral, aceptar unas prácticas que igual no son ni remuneradas, tener que echar muchísimas horas. Entonces, bueno, quería preguntaros si creéis que el mercado laboral para los jóvenes, en un principio por lo menos, estamos condenados a eso. Gracias. Me gustaría responder la primera. Teresa, por favor. Sí. Nosotros no por la reforma laboral. Desde siempre, en la firma, el 100% de nuestros contratos son indefinidos. Y, desde luego, nuestra prioridad absoluta es que los profesionales que se incorporen a nuestra firma hagan carrera profesional con nosotros. Es nuestra máxima aspiración. Por lo tanto, para nosotros la precariedad no es una solución, ni es una respuesta, ni es una realidad. Nosotros apostamos por el talento, apostamos por la gente que sale de las facultades que tenga ganas de incorporarse a un proyecto de futuro y un proyecto en crecimiento y que quiera hacer carrera profesional en una firma de servicios profesionales. Y eso desde el minuto 1 lo garantizamos. ¿Algo si queréis añadir? Sí, nosotros desde luego, también es que no te veo porque me han puesto esto por aquí. Nosotros desde luego buscamos el talento joven, lo que decían, ¿no? Buscamos gente que haga carrera con nosotros. Antes de publicar cualquier puesto externamente, lo publicamos internamente, priorizamos que haya promociones internas, gente que quiera probar en otros departamentos, que quiera seguir con nosotros. Ahora mismo, de las 125 personas que estamos en plantilla, tenemos la figura de becario de universidad, que compatibilizan hacer la beca con los estudios universitarios, bien de grado o bien de máster, pero una vez finalizado, si tienen la oportunidad de quedarse con nosotros, también el contrato es indefinido. Nosotros no tenemos otro tipo de contrato, ofrecemos el ser indefinido desde el primer día. Y la media de edad hoy por hoy en el grupo es haber nacido en torno a junio del año 1990, con lo cual tenemos una plantilla bastante joven, donde que tenemos perfiles seniors dentro de la compañía. La media está ahí. Ahí es donde dividimos, digamos, el partido de fútbol entre veteranos y jóvenes. Si ya has nacido más allá del 90, ya estás en un lado o en el otro, ¿no? Pero esa es nuestra media y creemos que tenemos una plantilla súper joven y con contratos indefinidos y con un salario que está dentro del mercado. Nosotros, bueno, en este sentido, y ya por cerrar también, que antes había mencionado el tema de la vía de entrar con contratación laboral formativa en prácticas inicial, bueno, es más que nada también por tamaño, ¿vale? O sea, es imposible que todos los contratos, en nuestro caso, fueran directamente indefinidos, porque para que os hagáis una idea, mensualmente contratamos entre 15 y 20 personas mensualmente, entonces sería imposible absorber, encima también en el proceso de onboarding que tenemos, cada uno tiene asignado un tutor, bueno, nosotros
nosotros lo que hacemos más es formar cantera, ¿no? Y la gente que verdaderamente le guste ese sector se acabe quedando. También desde el 2016, de manera indefinida en Euskadi, hemos contratado a más de 300 personas. Entonces, nuestra apuesta es clara por los jóvenes. Por la historia que venimos, evidentemente, estamos en un proceso igual que All Iron no lo está viviendo porque tiene gente más joven, lo nuestro es todo lo contrario, hay gente, la plantilla está envejecida, pero a través de procesos de prejubilación se está dando un cambio radical y bueno, en estos momentos, lo que te decía, ¿no? Desde el 2016 se han incorporado más de 300 personas jóvenes me refiero a recién graduados, a gente con 2-3 años de experiencia y las condiciones salariales son exactamente las mismas en función de la escala y en donde te incorpores, que el del resto de empleados o empleadas, y las posibilidades de hacer carreras son las mismas también dentro de la empresa. Hay luz, Hay luz, eso es. Hay luz, al final en estas empresas sí. En estas empresas sí. Sí, sí, hay luz en el mercado laboral. Venga, ¿tenéis un ratito más? ¿Alguna pregunta? Sí, por favor. Sí. Antes hablabais hablaba Edurne, por ejemplo, de talento, lo de las soft skills. A mí me preocupa tampoco. Me interesa saber, en perfiles como los nuestros, en los que acabamos de salir, o incluso no hemos salido de la universidad y tenemos que buscar unas prácticas prácticamente ya, ¿qué peso tiene tanto el hecho de tener, por ejemplo, porque experiencia obviamente no tenemos, qué peso tiene un expediente académico frente a por ejemplo, las competencias que podáis detectar en nosotros y hemos desarrollado en la universidad? Haciendo en plan balanza o... Sí, nosotros, bueno, Sí, si no os importa, sí, claro. nosotros en nuestro caso, para nosotros eso es lo primordial. Evidentemente, sí que el mínimo es exigir una titulación universitaria, en función del puesto que sea, pues está enfocado a uno u otro. Hay puestos técnicos muy específicos que requieren más hard skills, ¿no? Como decíamos antes, de pues, cosas más técnicas, conocimientos más técnicos, pero las competencias que comentábamos son transversales para toda la gente que se incorpora y para nosotras son prioritarias. En ese sentido, en nuestro proceso de selección, la parte de titulación, idiomas, expediente académico, diríamos que está en la primera fase para poder hacer un cribado de currículum, porque si no sería ingestionable el nivel de currículums que pueda haber en un proceso de selección indefinido, pero luego todo el resto de pruebas del proceso de selección están centradas en toda la otra parte, en la parte de las competencias blandas, en identificar competencias de trabajo en equipo, de empatía, de habilidades de comunicación, de capacidad de expresarse, y no tanto en si he sacado un 8,5 o he sacado un 6 o si... ¿no? Entonces, en ese sentido, sobre todo, yo creo que las 3 empresas estamos muy dirigidas a contratar gente de poca experiencia, recién salida de la universidad, y realmente apostamos por ese tipo de perfiles. Entonces, no os preocupéis en ese sentido porque se valora todas esas competencias de más que habéis adquirido en vuestra vida. Hay que seguir estudiando. Eso es. Sí, pero es cierto que comentas, ¿no?, que no hemos tenido experiencia laboral, pero durante los años de universidad muchos habéis trabajado en otros temas, en tiempos libres, habéis sido monitores de algo, habéis practicado algún deporte, habéis viajado, habéis hecho Erasmus. Todas esas extras que hacéis no son experiencia laboral como tal, pero es algo que nosotros desde luego valoramos un montón, ¿no? Pues, ¿qué hacéis en vuestro tiempo libre? ¿A qué os habéis dedicado? ¿Qué habéis dedicado los veranos? Hay un montón de cosas que sí habéis hecho, que no se considera como experiencia laboral como tal, pero sí aporta mucha información de cómo luego seguro que os desempeñáis en una empresa, y para nosotros eso es básico, ¿no? Nosotros valoramos muchísimo el tema del cultural fit, que encaje en las cosas que hacemos en el día a día, ¿no? Que se propongan planes, las personas encajen, que se lleven bien con el equipo, que tengan hobbies comunes. Son preguntas que nosotros sí hacemos en las entrevistas, ¿no? Y sí nos centramos en eso, más allá de los expedientes y de la formación previa que la gente pueda tener, ¿no? Que pueda aportar ese extra, ese talento, que cuando ves a alguien dices, es que sé que va a llegar lejos, es que sé que ya le formaré yo, ya aprenderá haciendo, porque es una de las cosas que en All Iron desde luego tenemos, ¿no? Que la gente entra y desde luego hace, no aprende haciendo fotocopias ni sentado, sino aprende haciendo mucho. Bueno, pues eso ya se lo voy a dar yo, ¿no? Pero que venga con esa base que vosotros en los currículums a veces no le dais importancia, pero para nosotros sí que lo tiene. Vale, gracias, Edurne. Teresa. En nuestro caso es un 50-50. Nosotros sí tenemos en cuenta el expediente académico, nos parece interesante que ese expediente tiene que reflejar también el esfuerzo de esa persona que ha hecho a lo largo de todos esos años universitarios. Para nosotros es importante, es un 50%, pero también es un 50% a la parte de soft skills, es decir, también nos tiene que encajar en la organización,
esa persona, nos tiene que encajar sus valores y nos tiene que encajar también pues, su manera de funcionar. No obstante, también somos muy conscientes de que sois recién titulados, la mayoría de las veces somos una gran cantera nosotros de profesionales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces entendemos que el recorrido lo vais a hacer dentro de la casa y vais a aprender dentro de la casa, pero sí es cierto que damos un peso similar, un 50% al expediente y a las soft skills, por igual. Gracias por la pregunta, muy importante, muy importante. Venga, más preguntas. ¿Tienes un ratito? Venga, sí. Espera, que te pasan el micro. Sí, gracias. Para que te oigan sobre todo los que están desde casa. No, decía que, bueno, ya lo ha comentado por encima, pero la experiencia internacional, por ejemplo, ¿cómo valoráis? ¿A qué te refieres con la experiencia internacional? Erasmus. Ah, vale, perdona. Estaba pensando en... Pues, hombre, lógicamente, como hemos comentado, para nosotros es un valor adicional. Pero al margen de la experiencia de Erasmus, que ya te indica mucho, porque te indica que esa persona ha madurado en muchos aspectos y ha vivido otras experiencias, pero en nuestro caso realmente, insisto, el expediente es un 50%, tiene mucho valor y las soft skills, sí lo valoramos, pero no es un factor fundamental. Sí, nosotros también, en ese sentido, no es tanto el hecho concreto, sino lo que te demuestra ese hecho concreto, ¿no? Es lo que comentaba, no buscamos un expediente de 10 por el hecho de que sea un 10, sino que ese 10 está acompañado del esfuerzo que demuestre el haber sacado un 10, pero que está acompañado de que seas una persona sociable. El hecho de ir de Erasmus pues igual también implica que eres una persona abierta, atrevida, ¿no? O sin miedos. Entonces, no es tanto lo que has hecho, sino lo que demuestra eso que has hecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la experiencia, nosotros en este caso internacional, la valoramos positivamente porque, bueno, entendemos que nos da, puesto en una balanza con el resto de cuestiones, no solo haber ido de Erasmus y sacar 3 y no aprobar la carrera, por supuestísimo, puesto todo en la misma balanza, nos creamos un perfil de lo que pueda ser la persona y de cómo creemos que se pueda comportar luego una vez que pase a trabajar con nosotros. Eso es lo que han comentado, ¿no? Para nosotros es un punto más, es algo que siempre preguntamos en perfiles más juniors, es algo que nos parece muy interesante, pero por eso, no por el hecho de haberte ido, ¿no? Sino por lo que hay detrás de eso, de haber salido de casa, haberte bregado en un ambiente y en una cultura que no es la tuya, en haber hecho otro montón de cosas que consideramos que puede ser muy positivo, ¿no? Y luego, bueno, pues en el caso de Olairon, evidentemente, nuestro ADN está internacionalizarnos, mantener el CIF vizcaíno, pero internacionalizarnos, y este año es uno de nuestros objetivos, entonces el inglés es algo que valoramos siempre como una de las cualidades, y el haber estado de Erasmus pues siempre aporta el que por lo menos, más allá de lo académico, se haya puesto en práctica el idioma. Pues son las 5:30, nos hemos estirado 15 minutitos más. Agradecer, como para ir terminando, para ir cerrando, agradeceros a Teresa también, aunque esté ahora sentada en primera fila, que hayáis hecho hueco en la agenda. Primero, para venir, ¿no? Segundo, que nos hayáis contado lo que buscáis, lo que necesitáis. Y tercero, que hayáis sido lo suficientemente generosas vosotras y vuestras empresas e instituciones para compartir con personas que están atisbando su futuro, ¿no? A medio plazo, y que están viendo a ver qué pasa dentro de un año, dentro de 3 meses, 1 año, 3, 5 años, ¿no? Así que Teresa, Sandra, Edurne, ¿no? PKF, Kutxabank y Olairon Group, y también Teresa, Diputación Foral de Vizcaya, eskerrik asko, de Noí, muchísimas gracias, y yo creo que se merece un fuerte aplauso, ¿no? Gracias.